Hoy vamos a tocar un tema el tema de manera muy diciente. Una de nuestras prioridades en las metas debería ser nuestro tiempo a solas con Dios. Y entre ese tiempo a solas con Dios, la lectura de la palabra. Porque muchas veces las personas dicen, bueno, yo sí oro. Y pues es que la verdad para leer la palabra no me queda tiempo, no sé, cuando la leo no entiendo, es que no me gusta leer, es que la verdad siempre estoy pensando en que algo en otra cosa. Entonces hay como un momento digamos, de distracción muy grande en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, un hora que tú debes cuadrar en tu agenda es en qué momento voy a orar, en qué momento va a tener ese tiempo a solas con Dios. Cuando hace muchos años, cuando yo conocí al Señor, pues yo tenía un horario, pues era soltera y yo tenía un horario bien raro, sí, yo me acostaba a la 1 de la mañana leyendo la Biblia, estudiándola y me levantaba a las 4 de la mañana para seguir en lo que había leído. Y ese era mi horario. Cuando me casé, pues las cosas obviamente cambiaron. Entonces, ¿cómo por qué? Pues no me voy a acostar a la 1 de la mañana leyendo la Biblia, orando y levantándome a las 4 a ese. Pero sí tenía la costumbre de orar a las 4 de la mañana. O sea, ese era mi horario. A las 4 de la mañana yo me levantaba y hasta la hora que, pues, bueno, a veces 7, no sé, de la mañana estaba ahí en ese tiempo o a veces hasta las 8, depende de lo que tuviera que hacer. Ya cuando nacieron los niños, entonces ya se fue difícil, o sea, los bebés están en la casa, ellos se despiertan por la noche, se despiertan en la madrugada, cuando uno está orando, entonces también hay intermitencia y interferencia, perdón, entonces, bueno, ahí como que me tocó ajustar horarios de oración. Al principio fue muy difícil, pero donde podía leer la palabra, donde podía orar, entonces eso, luego fueron creciendo, e igual, entonces el momento y luego entraron al colegio, entonces ya podía sacar un tiempo del colegio y cuando llegaban estaban ahí. Es decir, diferentes horarios tuve que poner. Entonces yo te voy a decir que tú puedes cambiar tu hora y tú debes poner una hora específica en la que vamos a buscar a Dios. Ahorita acabamos de ver 10 consejos que nos dieron para el tema de por qué no tenemos que andar en una actitud de envejecimiento. Y hoy vamos a tocar el tema que es nuestra, una gran meta. Una gran meta que debemos tener es su palabra. O sea, esa es una de las grandes metas. Cuando usted se siente a planificar, usted puede decir, esta es mi prioridad. Entonces, ¿dónde voy a ubicar? En esa prioridad, lo que tú también tienes que hacer es mirar, digamos, cuál es la prioridad de ese tiempo de oración. Entonces, la palabra, la oración, voy a enumerar varias, la palabra, la oración, la alabanza, interceder por otras personas, dar gracias a Dios con tus propias palabras, con música, mejor dicho, ahí tú pones una serie de cosas que tú vas a hacer durante ese tiempo, incluido pedir perdón por lo que has hecho. Pero hoy vamos a hablar de una gran meta que es tener en cuenta la palabra y por qué nosotros tendríamos que leer la palabra. Entonces vamos a tocar 10 buenas razones para leer la palabra de Dios. Voy a tratar de que alcance a hacerlo. Si no alcanzo a ver las 10 razones, pues la terminaríamos la próxima semana. Pero qué bueno saber que hay estas son 10, hay muchas más. La verdad es que yo creo que hay muchas más razones para que podamos leer la Biblia. Entonces, la primera razón, nosotros vemos que su palabra nos guía, ¿no? Es decir, la palabra nos da a nosotros una guianza muy preciosa para nuestra vida. Ordena mis pasos con tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 133. Cuando el salmista dice ordena mis pasos, y aquí esta es una oración que deberíamos estar haciendo cada una de nosotras cuando estamos planificando, por lo menos yo he tenido que decir, bueno, Señor, ordena mis pasos porque la verdad
Yo no sé, muchas veces no sabemos cómo administrar el tiempo, que es tan importante. Cada minuto que se va, digamos, en cosas vanas es un desperdicio de tiempo. Y hay tiempo para cosas, digamos, vanas o cosas de distracción. También hay un tiempo. La Biblia en Eclesiastés nos habla de que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y tú debes saber que tienes un tiempo aquí, digamos, en esta tierra. Entonces su palabra nos guía. Y aquí él dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La iniquidad es una de las cosas, o sea, el pecado es una de las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Llámese mentiras, llámese chisme, llámese gritería, llámese malas palabras, bueno, y podía enumerar muchas cosas que de pronto podemos hacer y decimos, no, no, nosotros no tenemos pecado porque no adulteramos, no matamos, no robamos, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, pero hay cosas que sí hacemos que, no, que nos quitan del camino la bendición. Por ejemplo, no saber administrar bien el tiempo también es algo que no nos deja caminar en la voluntad de Dios, que no nos deja desarrollar nuestros proyectos, que no nos deja desarrollar el camino de vida al cual Dios nos quiere llevar. Por ejemplo, ahorita que hablaba Normita decía, pues las cosas que se hacen, imagínense con los niños pequeños, sino de notar, tengo que ir a llevarlos al colegio, tengo que recogerlos, tengo que hacer esto con ellos, tengo que venir. Y entonces cuando uno se sienta y uno dice, Señor, ordena los pasos, uno se va dando cuenta que las cosas vienen ahí, vienen y se ponen ahí, se ponen en línea. Así que una oración, mira que la palabra misma nos guía hasta cómo orar por nosotras y por otras personas, por los hijos. A veces si tú de pronto ves un hijo muy desordenado, el cónyuge muy desordenado, o a un familiar o a una amistad muy desordenada, tú puedes orar, ordenan los pasos de esa persona, pero en este caso estamos hablando de nosotras mismas. Ordena mis pasos con tu palabra. Y la verdad es que la palabra nos da guía para muchas cosas. En el tema, por ejemplo, financiero. Si tú tienes problemas en finanzas, una meta que deberías poner ahí es, digamos, cómo tú vas a poner en orden esas finanzas. Entonces, a la luz de las escrituras, tú vas a poder encontrar claves para ser una buena administradora del dinero y en algún momento iremos a dictar un curso sobre finanzas. La segunda parte, ¿sí? Su palabra nos da sabiduría. Si necesitamos sabiduría, aquí hay un muñequito y ahí está digamos, Dios y ahí hay un libro, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ver eso, ¿sí? Su palabra nos da sabiduría. Esa palabra de Dios nos llena de sabiduría. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio. Aquí no aparece la otra palabra, no sé, se me cortó, que hace sabio al sencillo. Es decir, hay una gran verdad en lo que Dios nos da, en lo que Dios nos dice. Esa ley de Dios es perfecta, convierte el alma. Entonces ahí donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que nosotros somos y representamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, hay un cambio en eso, ¿no? Y hay un cambio, ahorita veíamos la importancia de la mente positiva, de tener una mente positiva, ¿sí? Y no se trata pues de que nosotros solamente si lo puedo, todo lo puedo, si lo puedo, no, no, que realmente nosotros aprendamos a pensar con sabiduría. Y bueno, la psicología, la medicina, diferentes coach nos hablan de tener una mente positiva, pero el primero que escribió cómo tenemos que pensar es Dios, ¿sí? ¿Cómo tenemos que pensar? Lo habla Filipenses. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. O sea que así cuando nosotros leemos la palabra, nuestra mente va siendo transformada. Y por eso Romanos 12:2 dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, su palabra nos da sabiduría. Por eso es que debemos leer la Biblia. Es decir, nuestro compromiso con Dios debe ser de lectura de la palabra, ¿sí?
Y esa palabra, el testimonio de Jehová es fiel. O sea, nosotros podemos ver que Dios de verdad es un Dios de fidelidad, que Dios de verdad es un Dios que nos hace sabios y entendidos en los caminos, entendidos en los tiempos. Eso es lo que Dios hace, ¿sí? Si nosotros queremos tener una vida abundante, podemos nosotros ver que esa vida abundante la podemos adquirir a través de esta búsqueda de Dios en la escritura. Por eso debemos leer la palabra, por eso debemos meditar en las escrituras, ¿sí? Yo no podría decir cosas que estoy diciendo si no tuviera en cuenta esto. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. O sea, ¿cómo así? Entonces, si yo leo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo de verdad, y sigo leyendo, ¿verdad? Pues no voy a tener, digamos, la capacidad de entender lo que dice la escritura en la máxima potencia. Pero cuando yo medito en la palabra, cuando yo me concentro, digamos, en este versículo, por decir algo, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y de verdad que sí es perfecta? O tú puedes decir, no, yo no creo que sea perfecta. Entonces tú comienzas a investigar si es perfecta, sí, porque es perfecta, no, no es perfecta porque no es perfecta, y llegas a la verdad, sí es perfecta, porque convierte el alma. Y podría uno decir, es que la primera persona que ha sido convertida con la palabra realmente soy yo. O sea, eso es lo que tú podrías llegar a decir, yo. Yo puedo dar fe y testimonio de eso, ¿no? Entonces, ahorita Melita nos estaba diciendo cómo está venciendo el temor, ¿sí? ¿Y por qué lo está venciendo? Porque se propuso una meta de vencer el temor, abrir el micrófono, hablar, ¿sí? Y eso es bueno. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque el perfecto amor que es de Dios, o sea, Dios es el perfecto amor, echa fuera el temor. Entonces, interesante todos estos puntos que nos dice la palabra. Cuando nosotros vemos que estamos leyendo la escritura, que estamos ahí en las escrituras, es que nos damos cuenta que seremos prosperados y todo nos saldrá bien, ¿no? Parece un mensaje que promete todo bien, pero la escritura dice que realmente nosotros tenemos que depender de la escritura. Nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8. Este libro de la ley, o sea, nunca se apartará. Es decir, la palabra de Dios debe ser el centro de tu vida. La palabra de Dios debe ser el centro de tu vida en cada momento y en cada noticia que tú recibas. Si tú recibes una mala noticia, y tú comienzas a hablar solamente la mala noticia y tú comienzas a llorar, ok, eso es lo que uno hace, ¿sí? Uno habla la mala noticia, uno llora, o sea, no estoy diciendo que no se haga esto, pero si solamente hablas la mala noticia, digamos 2 días, 3 días, 4 días, un mes, 2 meses, un año, 2 años, entonces, ¿cómo está tu corazón? Entonces, si tú solamente hablas la mala noticia, la estás confesando, estás en una actitud de depresión, en una actitud de tristeza, en una actitud de angustia durante todo ese tiempo, pues tú no vas a poder tener una libertad en ti. Pero la Biblia nos dice que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que nunca se apartará de nuestra boca, es porque cuando yo tengo una mala noticia, ya sea en salud, ya sea en finanzas, ya sea por los hijos, ya sea por el cónyuge, ya sea por uno mismo, ya sea por la familia política, ya sea por la familia, el papá, la mamá, los hermanos, el trabajo, lo que sea, cuando tú recibes esa mala noticia. Y tú, bueno, dices, bueno, ¿qué pasó? Y lloras y tú estás ahí pues como tensa, estás preocupada, estás triste, pero luego tú dices, bueno, pero ¿qué dice la palabra con respecto a esto que estoy pasando? Y tú buscas en la palabra y tú no dejas que se aparte de tu boca ese libro de la ley. Y puede que un día y 2 días estuviste triste y estuviste negativa con respecto a esa situación y al tercer día tú reaccionas y que no se fue todo ese dolor o toda esa tristeza o todo lo que sentías con respecto a esa situación, pero comienzas a decir, no, Jehová es mi sanador, Jehová es mi proveedor,
Jehová es el que restaura relaciones rotas y comienzas a buscar los versículos. Jehová Rafa, Jehová es tu sanador, dice acá. Él es el que sostiene, me sostiene con su poderosa mano y comienzas a buscar versículos, comienzas a hablar palabra. Tú te vas a dar cuenta que tú misma comienzas a cambiar. Entonces aquí dices, nunca se apartará de su boca la palabra de tu boca, sino que de día y de noche, ok, volvemos a la palabra meditar. Meditarás en él. Entonces, ¿por qué incluir en tu plan de proyecto de vida el tiempo a solas con Dios? La lectura de la palabra como algo importante, porque mire, esto es importantísimo, ¿sí? A veces uno va al médico y el médico le dice a uno, no, usted tiene que olvidarse de eso, pero uno dice, pero ¿cómo me voy a olvidar de este problema? O sea, lo vivo, lo palpo, lo estoy viendo, pero Dios sí nos da las herramientas, dice la palabra de Dios. Y sino que de día y de noche, no importa la situación por la que tú estés pasando, tú coges esos versículos, tú comienzas a leer, si no tienes versículos, comienzas a leer los evangelios. Ahora tenemos una meta de leer el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos hasta el mes de marzo. Entonces, usted puede proponerse leer eso y usted comienza a leer. O usted dice, bueno, yo voy a leerlo y voy a meditar, yo voy a ver qué es lo que dice Dios para mí. O coges una concordancia y dice, ¿dónde Dios habla de dinero? ¿Dónde Dios habla de matrimonio? ¿Dónde Dios habla de los hijos? Bueno, y comienzas tú a hablar, a mirar. Y si necesitas ayuda, aquí estamos nosotros para ayudarte, para mi esposo y yo, para darte palabra, para que tú puedas meditar que de día y de noche en esa palabra. Cuando tú meditas, tú lees varias veces el versículo, tú estás pensando en ese versículo, tú estás pensando en la situación, tú estás enfocada en lo que Dios dice en las escrituras y tú vas a comenzar a repetir ese versículo, ¿sí? Y vas a comenzar a creer ese versículo y vas a comenzar a creer que Dios está ahí en ese asunto, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está ahí, que el Espíritu Santo te va a llenar a ti con esa presencia. Y estás meditando en que, sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas. Entonces aquí viene ya, digamos, el otro tema. El tema es, bueno, yo nunca se apartará de mi boca este el libro de la ley, meditaré en él de día y de noche, pero ya hay otra, algo se suma aquí y es guardarla y hacerla. O sea, si Dios te muestra algo con la palabra y tú has memorizado ese versículo, pero tú no lo haces, pues realmente algo no va a funcionar bien. O sea, algo tú, en algo te vas a desencajar, pero tienes que guardarla y hacerla conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si eso dice la escritura. Si uno hace las cosas, ¿sí? Si uno hace la voluntad de Dios, uno se va a dar cuenta que Dios hace prosperar el camino y todo te va a salir bien. Ahora hay personas, bueno, yo misma he dicho, Señor, yo pues la verdad yo he hecho esto, yo he orado, yo he ayunado, yo he leído tu palabra, yo medito tu palabra, yo predico, yo te sirvo, yo tal, yo tal, yo tal, yo tal. ¿Y por qué pasa esto en mi familia? ¿Y por qué pasa esto? Y comienza uno a decir, ¿por qué pasó esto? ¿Ah? Bueno, no todos tenemos la misma explicación o ninguna explicación en algunos momentos, pero lo único que yo he visto con el tiempo es que Dios ha estado con nosotros, Dios ha estado con la iglesia, Dios ha estado en cada momento donde nosotros hemos tenido que batallar. Y por otro lado, Dios, sí, yo creo que si Dios nos diera todo cuando se lo pedimos, simplemente sería nuestro Dios bombero. No lo buscaríamos sino para la necesidad, porque como Él me da tan pronto yo le pido, entonces es mi Dios bombero. Pero Él no quiere ser Dios bombero, Él quiere ser el Dios real para tu vida. Él quiere ser el Dios que te anima, que te levanta, que te prospera, que te ayuda, el Dios que al tú acudes.
pidiéndole sobre esa necesidad. Entonces, este versículo 3 es bueno que lo tengan presente. Nosotros también podemos ver que viviremos en pureza, ¿sí? En la lucha de buscar a Dios, en la lucha de leer su palabra, en la lucha de tener ese encuentro con Dios. Vamos a pasar por diferentes pruebas, diferentes circunstancias. Y pues una es la impureza, ¿sí? Digamos la impureza sexual, la impureza moral, ¿cierto? En diferentes áreas, ¿no? No solamente en el área sexual, sino todo lo que sea impuro. Y aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y entonces uno dice, bueno, pero eso es para los jóvenes. No, eso es para ti, para mí también, ¿sí? ¿Con qué limpiaremos el camino? Pues con guardar la palabra de Dios. Cuando tú guardas la palabra de Dios, tú te das cuenta que hay cosas que haces que Dios va mostrándote para que tú cambies. Hay cosas que haces que Dios va mostrándote para que tú estés en la jugada, ¿sí? O sea, para que tú estés ahí pendiente, cómo tú vas a actuar en esos momentos, qué tú vas a hacer, cómo vas a limpiar tu camino, pues con guardar la palabra. Ahorita que se le dice a todo lo bueno malo y a lo malo bueno, tiene que haber un respaldo bíblico para la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú vas a licuar, digamos, cosas que vienen en tu chip desde que naciste, de que la vida era, pues, como así, o sea, como que tú tranquila, que tú podías matar y comer del muerto, que tú podías hacer lo que quisieras y no hay ningún problema. Esa es algunos de los pensamientos que nos dan a nosotros para cuando estamos, digamos, creciendo. Ahora, pues con mayor razón, ¿sí? Porque antes, por ejemplo, las abuelas y la mamá le inculcaban a uno mucho el tema de una moral sana, saludable, de valores, ¿cierto? Ahora no, sí, ahora no. No te dejes ojo por ojo, diente por diente, no importa cómo sea, tú tienes que salir adelante. Yo conocí una señora que pues no le importaba de dónde su hija traía el dinero y no le importaba si andaba con personas narcotraficantes o personas hombres de mal haber, ¿cierto? No le importaba. Y esta persona era contenta cuando su hija o sus hijos llevaban dinero independientemente de dónde lo traían. Ella, digamos que en medio de todo, ella no sentía que estaba haciendo mal, ella no sentía que estaba pecando, ¿cierto? Pero qué tremendo no entender que hay pecado cuando prácticamente los hijos, bueno, en este caso, las hijas se están prostituyendo por plata y los hijos están cogiendo un camino errado por plata, ¿cierto? Entonces es eso. Y a veces tenemos que dejar que Dios nos limpie en medio de la prueba, ¿sí? Hay cosas muy personales que Dios te va a mostrar cuando tú lees la palabra, cuando tú tienes ese tiempo a solas con Dios, muy personales, nadie sabe, solamente tú y Dios. Y si tú quieres hablar con alguien, la persona con la que tú hables, ¿no? Si alguna quiere hablar conmigo, pues estoy a la orden. Pero lo que te quiero decir es que hay cosas que Dios va a mostrar a ti para poder salir adelante. Entonces, ¿con qué limpiarás el camino? Con guardar la palabra. Señor, ¿qué opinas de lo que ahora realmente se habla de feminismo y cómo se habla de feminismo ahora? ¿Tú qué opinas? ¿Qué dice la escritura de eso? ¿Cómo podemos cambiar ese chip? ¿Y cómo no criamos a nuestras hijas con ese chip? ¿Cómo no vamos a criar a los hijos también con el chip del feminismo y con el chip de la inmoralidad, del homosexualismo, del lesbianismo? Bueno, entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. A través de la palabra recibimos sus enseñanzas. Dios quiere enseñarnos en cada circunstancia de nuestra vida. Enséñame, oh Jehová, el salmista aquí en el Salmo 119. Como comienza este versículo, enséñame, oh Jehová. O sea, mira que el Dios es un Dios personal,
que Dios es un Dios presente, o sea, no es un Dios que está por allá colgado en una cruz y que no dice nada. Este Dios a quien tú estás siguiendo y a quien seguimos es un Dios presente. Y dice, enséñame, oh Jehová. O sea, ¿cómo es que Dios me va a enseñar? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Como que él ya había conocido, él ya sabía que Dios enseñaba, que Dios hablaba. Y mira que tenemos un Dios que nos habla, porque si no, ¿cómo el salmista puede decir, enséñame? Entonces, tenemos un Dios que nos habla. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, o sea, ¿cuál es el camino que yo debo seguir? ¿Cómo es que yo debo caminar? ¿Por dónde es que yo me debo mover? Y como vemos este tema de la palabra de Dios, es importantísimo que lo incluyamos. Debe ser incluyente en nuestro planificar diario, ¿sí? Entonces, eso debe ser una meta, debe ser algo que no se nos olvida, ¿no? Que se llegó a la semana y, ay, yo no hice el devocional, yo no leí la Biblia, yo no oré, yo no hice, ay, Dios mío, o sí, sí, yo oré cuando iba en el carro, cuando iba en el Transmilenio, cuando iba en la buseta, cuando iba en el medio de transporte que voy, sí, sí, yo oré. Pero es que la Biblia no, y no pude tener tiempos de alabanza y adoración. Ay, se me olvidó. No, eso debe ser una prioridad, ¿sí? Porque ahí el salmista dice, enséñame. Y mira que Jesús cuando enseña sobre la oración, él habla de algo muy interesante. Cuando tú entres al cuarto y cierres la puerta. O sea, es un momento tuyo con Dios. Entra al cuarto y cierra la puerta. Y ahí dice que tu Padre que está en lo secreto te recompensa en lo público. Él es el que ve que tú estás encerrándote ahí, en ese lugar, en esa puerta, en ese lugar, digamos, cerrada esa puerta, ahí está Él. Y enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y aquí nuevamente digo lo del principio, no importa por qué circunstancia estés pasando. Tú puedes decirle, Señor, enséñame el camino de tus estatutos en esta circunstancia por la cual estoy pasando. No tengo ni idea cómo voy a salir de esta. No tengo ni idea cómo orar. No tengo ni idea cómo hablar el asunto con fe. Mejor dicho, estamos graves. Pero Señor, tú sabes. Aquí dices, el salmista dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y yo pido que me los enseñes, y lo guardaré hasta el fin, dice el salmista. Acuérdese que en Josué 1:8 decía, el que guarda, ¿cierto? Luego dice, dame entendimiento. O sea, no solamente pide enseñanza, sino entendimiento. Y aquí también tú tienes que saber, dame entendimiento. ¿Cómo, Señor? Dame entendimiento. Como que de verdad es que me cuesta trabajo entender esto. Y yo necesito entender. Dame entendimiento y guardaré tu ley. O sea, yo necesito que el Señor me muestre. Y mira, cuando tú le hablas sinceramente a Dios, Él te va a mostrar. Cuando tú le hablas a Dios, Él te va a hablar. Entonces, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces, esto es importantísimo. Cumpliré eso de todo corazón. Guíame por la senda. Entonces aquí enséñame, sí, y aquí guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella, mire, tengo mi voluntad. O sea, cuando Dios nos guía por esa senda de sus mandamientos, en ella está la voluntad de Dios. O sea, ahí es donde yo comprendo cuál es la voluntad de Dios. Ahora Dios no te va a decir, mira, tú tienes que comprar, vender la casa donde estás viviendo y comprarte otra. O Dios no te va a decir, bueno, sabes que hace años que tú estás anhelando un carro y no lo has comprado, ve y cómpralo ya. No, Dios te va a guiar de una forma clara, ¿sí? De una forma muy, muy, como muy sentida con respecto a lo que tú necesitas hacer, con respecto a lo que tú quieres hacer. Guíame por la senda, ¿no? Cuando nosotros vivíamos en Ibagué y estábamos pastoreando con mi esposo allá en Ibagué, llegó un momento donde por muchas razones
él sintió que deberíamos salir de ahí de Ibagué. Y yo no quería, o sea, yo no quería. De verdad estaba muy acostumbrada a la vida en Ibagué, a la tranquilidad del transporte, a la iglesia, muchas cosas. Pues realmente yo estaba, digámoslo, cómoda, estaba muy tranquila y ya digamos que todo estaba fluyendo. Entonces como que yo decía, pero ¿por qué nos vamos a ir de acá? Y yo decía, no, y yo no quería venirme a Bogotá, no quería. Yo decía, no, pero yo no quiero irme a Bogotá, no, no. Pues entonces yo hice lo que lo que les estoy enseñando hoy con estos versículos y yo oré al Señor y yo le pedí al Señor y yo le decía, Señor, es que, bueno, no quería estar acá cerca de no quería estar cerca de la familia, no quería estar, mejor dicho, yo estaba negada, tenía una negación fuerte en el cambio. Y yo le pedí al Señor dirección y yo le pedí al Señor ayuda. Y entonces, bueno, hicimos un viaje y bueno, en ese viaje mi esposo predicó en la iglesia. Yo sentí que Dios me habló, eran dos cultos, entonces yo subí y me quedé durante el segundo culto allá en un cuarto orando. Y en ese momento yo sentí paz, o sea, yo sentí tranquilidad. Y yo le dije a mi esposo, ay, amor, ya tengo, pues igual, se iba a tomar la decisión, pero, y yo me iba a venir como fuera, iba a apoyar a mi esposo. Sin embargo, yo oré al Señor porque yo necesitaba tener paz y tranquilidad en eso. Y entonces, cuando ya se terminó la reunión, le dije, amor, siento paz con la ida, a donde sea, incluida Bogotá. Y así fue que Dios nos trajo acá a Bogotá. Y yo la verdad, bien, no tengo añoranza por Ibagué en ningún momento, ¿sí? No vivo en el pasado, vivo pues ahorita en el presente con todo lo que el presente representa. Entonces, a través de esta palabra, recibimos sus enseñanzas. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Vamos ¿a qué? Vamos a hacer un receso ahí. Y yo creo que voy a dejar ahí porque siguen después 5 puntos más por los cuales debemos leer la Biblia, ¿sí? Y yo quisiera que ustedes hicieran comentarios ahorita con respecto a lo que se habló. Tengo aquí personas nuevas. Nanita Vega, ¿quién te invitó? Buenos días, pastora, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Me ¿Cómo te escucha? va? Sí, perfecto. ¿Ya? Ya. Eh, no, yo ya, Betty me reenvió nuevamente el link. Ah, qué bueno, chévere. Qué rico verte, oye. La verdad me alegra Bueno, mucho que estés ahí. bueno, gracias, pastora. Ok, seguimos entonces. Bueno, a ver, por aquí había visto a alguien más, pero ahorita se me escapa. Entonces lo que vamos a hacer es que van a ir a grupitos, ¿sí? Y, perdona, van a ir a grupitos y